Bien, pues continuamos explicando que nosotros como creyentes, también como católicos, entonces contrastamos las verdades que sabemos de Dios como dogmas con las oposiciones o con las afirmaciones, mejor dicho, opuestas a estos dogmas. Entonces, si nosotros decimos dogmáticamente Dios es uno, cuando alguien dice Dios son muchos, hay muchos dioses, decimos esto es una herejía. Entonces hay un contraste entre dogma y herejía como la oposición a lo que creemos. Pero también hay que distinguir entre la herejía y el hereje. El hereje es quien dice la herejía. Pero católicamente no basta con decir una herejía para convertirse en hereje. Nosotros creemos, consideramos, ¿verdad?, que la herejía es una proposición. Eso es una herejía. Decir que hay muchos dioses es una herejía para nuestra fe, porque en nuestra fe sabemos que hay un solo Dios. Si alguien dice, no, hay muchos dioses, entonces está diciendo una herejía. Pero eso no lo convierte necesariamente en hereje, salvo cuando la persona que dice esa herejía lo hace de una manera contumaz. Es decir, cuando se aferra con su propia voluntad a decir eso como verdadero, aunque la iglesia diga todo lo contrario. Muy importante que lo entendamos para concebir bien y comprender bien también los dogmas. No decimos que sea hereje alguien que ha dicho algo opuesto a nuestra fe, sino cuando la iglesia ha afirmado algo, una persona lo ha negado exactamente lo que la iglesia dice, ha rechazado lo que la verdad de la iglesia dice, y además se ha empeñado en manifestarlo, aun cuando pueda recibir la invitación de parte de la iglesia a cambiar. Entonces, por ejemplo, decimos que Lutero fue un hereje porque dijo cosas contrarias a nuestra fe católica. Nuestra fe católica dice que tenemos que tener fe, pero además hay que realizar algunas obras que se derivan de tener fe. Lutero dice, basta la fe, no hacen falta las obras. Cuando Lutero dice esto, todavía no es hereje hasta que él no se aferra a decirlo en contra de la fe de la Iglesia Católica. Lo que le convierte entonces en hereje propiamente, antes que es ser la pura afirmación contraria a la fe, es la voluntad de no reconocer lo opuesto. Y entonces dentro de la fe católica diremos nosotros que tener una fe dogmática me libra de la herejía. Y no le vamos poniendo la etiqueta de hereje a cualquier persona, sino que son llamados herejes las personas que han hecho una afirmación en contra de la fe, y después de que la iglesia les dice a ellos, como católicos, que eso no se puede afirmar dentro de nuestra fe, y que afirmarlo dentro de nuestra fe es estar opuesto a ella y perder entonces esa ventana que nos abre el conocimiento de Dios, pues es cerrármelo porque lo niego. Entonces, cuando la iglesia entra en contacto con esa persona y le dice, arrepiéntase de haber afirmado eso, y la persona dice, no, de ninguna manera, yo sigo afirmando lo contrario, entonces es la contumacia, el hecho de que con su voluntad no quiera separarse personalmente de la afirmación opuesta a la fe, lo que le hace hereje. No le hace hereje entonces decir algo opuesto a la fe. Lo que le hace hereje es la voluntad de mantenerse afirmándolo en contra
contra de lo que la fe de la Iglesia Católica propone. En el caso de lo que estamos hablando, del ejemplo que acabo de poner, de Lutero. Lutero podemos decir que es un hereje porque se le propuso que lo que él decía lo rechazara. Y entonces, como se le propone y habiéndoselo propuesto él se empeña en afirmarlo, entonces la voluntad que tiene, no el entendimiento de haber fallado al decir algo sobre Dios, sino la voluntad de mantenerse en el error, es lo que hace a una persona hereje. Y entonces la herejía es para nosotros una cuestión de la voluntad, del querer, que además quiere afirmar de Dios una cosa opuesta a nuestra fe católica. Y entonces nosotros por eso le pedimos a Dios librarnos de la herejía, porque la herejía se opone a lo que Dios nos ha enseñado de lo que Él mismo es. Y como para poder llegar a Dios solamente tengo lo que Él me ha dicho, no puedo considerar que es verdad algo opuesto a lo que Él me ha dicho. Si alguien me dice, ¿verdad? Quiero ir a la casa de tu mamá, yo no sé cómo llegar. Bueno, pues yo le digo, vámonos por aquí para llegar a casa de mi mamá. Y esa persona me dice, no, yo me voy a ir por allá. Evidentemente, si esa persona no sabe dónde vive mi mamá y toma el camino opuesto al que yo le propongo, evidentemente no puede llegar a donde vive mi mamá porque voluntariamente ha puesto su deseo en caminar por otro lado, en andar en otro camino. Y entonces, si él dice, yo voy hacia casa de tu mamá, pero mi mamá vive allá, yo le tengo que advertir, le tengo que decir, no, mira, te estás equivocando, el camino es este, vuélvete. Y si él se aferra y dice, no, yo voy camino de tu mamá para allá, le tendríamos que decir, bueno, pues te estás alejando, en realidad, de la casa de mi mamá. No te estás acercando. Cuando la Iglesia Católica declara formalmente que algo es herejía porque se opone a lo que Dios nos explica, nos dice, no es que está coartando la libertad de opinión de las personas, porque no le coartamos la libertad a nadie por irse al contrario de donde está la casa a la que quiere llegar. No es coartarle la libertad, nada más es advertirle que por ahí no va a llegar. Claro que puede irse por ahí, pues que se vaya si quiere, ¿verdad? Pero no va a llegar. Nosotros queremos llegar a la casa de Dios. Y para llegar a la casa de Dios hay que ver lo que Él nos explicó, conocer lo que Él nos dijo de Él mismo, para poder llegar a Él. Si con mi libertad yo digo lo contrario a lo que Él me dice, estoy ejerciendo mi libertad, pero no voy a llegar al cielo. Entonces, precisamente porque tomo con mi libertad un rumbo opuesto. Y esto es lo que en realidad significa ser dogmático, conocer que un camino lleva a la salvación y hay otros caminos que no nos llevan a la salvación. Evidentemente, como podríamos decir, y como de lo que hemos hablado, en el mundo en el que vivimos hay una postura relativista que afirma la libertad por encima incluso de la verdad,
y pretende que cualquier camino sea verdadero. Y no es así. No por cualquier camino voy a llegar a casa de mi mamá. Si cualquier camino fuese verdadero, no haría falta conocer una ruta. Llegaría. Pero no todos los caminos en realidad me llevan al rumbo que yo quiero. Y precisamente porque no todos los caminos me llevan a la meta, seguir un camino hacia la meta es tener un principio para poder acceder a esa meta. Los dogmas son los principios con los cuales los católicos conocemos a Dios y gracias también a los cuales alcanzamos la meta de la salvación. Ser dogmático es saber tomar el camino. Hoy en día que se nos rechaza por ser dogmáticos, se nos dice que eres muy dogmático, no eres abierto a otras oposiciones. Pues les podemos responder de una manera así de evidente. Pues no consideramos que otras maneras de caminar lleven al mismo rumbo, y eso no es ser cerrado, sino que es tan simple como que para poder llegar a la meta he de caminar un camino, y ese camino solo lo conocemos gracias al que vive en esa casa. Es decir, solamente Dios nos va a revelar el camino para llegar a Él. Jesús nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino nos lo pone Él, nos lo dice Él. Hay otros caminos, sí, pero no llevan a Él. ¿Eso es ser cerrado? No es ser cerrado. Esto es ser libre. Que con mi libertad puedo decir que sí y puedo decir que no. Puedo decirle que sí a Dios y puedo rechazarlo. Rechazar a Dios es una manera de ejercitar mi libertad. Dios me da la libertad, sí, pero quiere que ejercitemos la libertad para encontrarlo a Él, no para alejarme de Él. Y como cuando yo con mi libertad digo una cosa opuesta a lo que Dios me dice, me alejo de Él, en la fe católica queremos advertirles a todos los que se van alejando para que puedan tener la advertencia que necesitan, de tal manera que lleguen a salvarse. ¿Y cómo se llegarán a salvar? Solamente caminando el camino que Dios nos dio. El camino que Dios nos dio está en lo que Él nos dice. Y lo que Él nos dice son los dogmas de la fe. Evidentemente, los dogmas de la fe tienen un orden, tienen una precisión, tienen un campo, y cuando nosotros pretendemos utilizar los principios de nuestra fe, los hemos de emplear precisamente para la salvación. Equivocado de nosotros sería utilizar nuestros principios de la fe para cosas que no están en la fe. Pero aquí hay una cosa muy importante a matizar. La conducta, lo que los católicos hacemos, implica que podamos llegar a la salvación, y por lo tanto la conducta, lo que hacemos, sí que tiene que ver con la fe cuando está basado en ella. Cuando no está basado en ella, nuestra fe se extravía. Pues bien, es precisamente ahí donde viene la jerarquía de verdades en la fe y la moral católica a explicitar el conocimiento dogmático y hacerlo un camino para nuestra vida. Ojalá que con estas palabras ustedes puedan haber tenido una mejor perspectiva de lo que es el dogma en la fe católica.
Viva Cristo Rey.